Miremos esta situación. ¿Qué está pasando con todos estos documentos? ¿Cómo vamos a soportar nuestros costos y deducciones? Primero, con facturación. ¿Cuál facturación? Primero, las ventas pueden ser con ingresos propios, bien sea que vendamos bienes o bien sea que prestemos servicios, pero también con ingresos para terceros, bien sea por mandatos, bien sea por consorcios, uniones temporales y demás figuras de colaboración. Les recuerdo, cuando yo manejo ingresos para tercero, tengo que colocar el nombre del tercero. Cuando un consorcio factura, una unión temporal factura, en el cuerpo de la factura tiene que decir quiénes son los miembros del consorcio. ¿Por qué? Porque ni el consorcio ni la unión temporal es un ente jurídico. Así tengan NIT, así tengan RUT, no son entes jurídicos. Si yo le doy la forma de ente jurídico, me estoy metiendo en una sociedad de hecho. ¿Cuáles son las inconsistencias de las facturas electrónicas? Que son sancionables, que las hemos visto. Y ya analizamos los artículos 651, 52 y 52-1. Que se emiten facturas sin validación. Hay personas que utilizan las famosas, ¿cómo es que se llama eso? De contingencia. La factura de contingencia no sirve. Es algo transitorio. La factura de contingencia tiene que volverse factura electrónica para que lo tengan en cuenta. Porque el gasto o la deducción y el impuesto descontable se pierden. ¿Por qué estamos en esto? Porque lamentablemente se anulan, se hacen devoluciones inexistentes, a veces en el ejercicio siguiente. Y yo no puedo disminuir en el 2022 mi ingreso con devoluciones o anulaciones del año anterior. Eso lo más seguro es que ya se acabe con esto, para que lo tengan en cuenta de una vez. Pareciera que no hubiese conciencia de que la información que se está reportando de manera electrónica es sancionable. Tengo que decir si lo que yo estoy haciendo es un ingreso mío o es de tercero. Si lo estoy haciendo con un contrato de colaboración, si manejo AIU, si es una exportación, si es una entidad de salud. ¿Cómo es mi ingreso? Eso lo tengo que decir en la factura electrónica. Lamentablemente se sigue manejando la factura como si fuera de papel. Se anulan y se vuelven a expedir. Se hacen anulaciones y devoluciones ficticias, cambiando fechas, periodos. Se remisiona y no se factura. Se sustituye la factura electrónica con un POS. El POS sirve para el que no necesita factura. La factura electrónica se le debe emitir no POS, sino factura electrónica a quien necesita la factura. Las grandes empresas lo que utilizan es la figura de transcripción. Un restaurante no me debe transcribir nada. El restaurante tiene que tener habilitadas las dos opciones. Y eso lo tengo que prever en el momento en que estoy ingresando al restaurante o antes de ir al restaurante. Ojalá. Las máquinas registradoras ya no existen. Yo veo en caja menor tirillas de máquina registradora. No sirve para nada. Eso se acabó en el año 2020 con el decreto 358 de marzo del 2020. Se cambian los nombres de los beneficiarios con notas crédito y se vuelve a hacer, y para colocar el nuevo se le coloca nota débito. Se hacen notas débito y crédito sobre un mismo documento. Todo esto es lo que conlleva a lo que está, al tema que vamos a ver. Se modifican valores facturados. Hay notas que incluso no coinciden con el recargo, con el recaudo. Esta es la experiencia que yo lamentablemente he tenido con esto.
Yo pensé que con la factura electrónica íbamos a tener una contabilidad más precisa. Cada cual le dio el uso más desordenado que se pudo. No entiendo por qué. La verdad no lo entiendo. En lugar de avanzar, la factura electrónica ha hecho que la gente cometa muchos más errores con una debilidad. Ahora son evidentes y están documentados los errores. Se modifican facturas en el sistema contable, manipulando el software, y la DIAN tiene otra información. ¿Cómo les parece a ustedes? Cuando vi eso no lo podía creer, no lo podía creer. Es algo que todavía, cada vez que lo leo me parece absurdo. No entiendo por qué. ¿Cómo se me ocurre modificar una información en el programa contable y en la DIAN que quede otro dato? Las modificaciones de las facturas alteran las declaraciones tributarias. Imagínese usted que yo modifique una factura en el sistema contable, ¿cuántas declaraciones no puedo tener erradas? La emisión de la factura en una fecha distinta a la entrega de la mercancía. Hay que evaluar ese tema y ya vamos a ver por qué. Ténganlo por ahora así como concepto. Ojo con la entrega de mercancía y la emisión de factura. ¿Cómo se soportan entonces los costos y deducciones? Primero con facturación, bien sea electrónica, bien sea de contingencia que se vuelve electrónica, o bien sea con un documento equivalente, como por ejemplo los tiquetes de transporte, tanto de terrestre como aéreo, los extractos, el peaje. Y los documentos soportes, como el de documento soporte de pago de nómina electrónica, el documento soporte de pagos a no obligados a facturar y todos los demás documentos soportes que se invente el Estado. Que no crean que van a ser estos. Va a haber otros documentos electrónicos. Ahora, empieza la carnita de esto. La factura electrónica que yo recibo tiene dos alternativas. O la acepto o la rechazo. Si la acepto, le hago el acuse de recibo, le hago el recibo confirmo el recibo del bien y o la prestación del servicio y le doy la aceptación expresa. Si no la acepto de manera expresa, 72 horas después de la confirmación del recibo del bien o servicio, el emisor puede hacer la aceptación tácita. Si falta alguno de estos elementos, por ejemplo, aquí no hay título valor, aquí no hay título valor, aquí no hay título valor. O sea, que si yo voy a cobrar esa factura, allí no la puedo llevar ante un juez para hacer un cobro jurídico. No puedo. Solo es título valor, de acuerdo con el decreto reglamentario 1074 del 2015, cuando tiene o aceptación expresa, hasta la aceptación expresa o tácita. O sea, cuando finaliza, ya es eso. Otra cosa es que hasta aquí es el costo deducible, costo o gasto deducible, pero aquí es el título valor. Pero puedo rechazar la factura. Pero para rechazar la factura tengo que decir por qué la estoy rechazando. Porque el documento vino mal, con inconsistencias, no era lo que habíamos acordado. La mercancía no me la entregaron totalmente. El servicio no me lo prestaron. Tengo que decir el motivo específico del rechazo de la factura. No es que me cambie la factura, no es que no le recibo la factura. Es que tiene que decirme usted por qué no me la acepta. La fecha no es motivo para no aceptar una factura. Y eso tiene que quedar claro. Y si usted no lo tiene claro, el problema es suyo como facturador. Ahora viene el último cambio, que digo que es el último cambio, pero viene desde el 2015. ¿Cómo les parece a ustedes? Viene desde el 2015. Obviamente fue modificado, o mejor, actualizado con el decreto reglamentario 1154 del 2021. Pero viene desde el 2015.
El numeral primero del artículo 2.2.2.53.2, que es del decreto 1074, dice que el adquiriente, deudor o aceptante es la persona natural o jurídico que puede ser o el comprador, que es el adquirente de un bien o beneficiario de un servicio, el deudor que está obligado a pago o el aceptante también obligado al contenido de un título. ¿Y lo ven? Eso está definido jurídicamente. ¿Por qué? Recuerden que esto va a ser un título valor. Entonces tengo que darle todas estas categorizaciones. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logro que sea un deudor y un aceptante de la deuda? Solamente cuando se ha hecho la aceptación expresa o tácita, de acuerdo con el artículo 773. Y eso es importantísimo que lo tengamos así de claro. Sin la aceptación no puedo cobrar esa factura. Si no me quieren pagar la factura, no me la pagan. Yo no lo puedo hacer cobro con un abogado ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Lo establece la norma. Lo establece la norma. O sea, ya es una norma vigente. Del mismo artículo, el numeral 9, me dice que la factura electrónica se vuelve título valor. ¿Cuándo? Cuando yo hago una compraventa de un bien o una prestación del servicio. Es entregada, aceptada, tácita o expresamente y cumple con los requisitos del Código del Comercio y el Estatuto Tributario. Ahí les estoy dando la norma que aplica para este evento. ¿Qué se define como recepción? El artículo 2.2.253.2 me dice que recepción es el día, mes y año en que yo radico la factura electrónica. 2. O sea, hasta ahí no he hecho sino radicar la factura. Me la pueden rechazar, pero hay que hacer el recibo de la factura. Posterior al recibo la puedo rechazar. Posterior al recibo la puedo rechazar. Esto va a generar cantidad de problemas ahora con el fin de mes. Se los garantizo que va a ser un problema. Se entenderá recibida la mercancía, y eso ya está en el 2.253.4, dice que se considerará recibida la mercancía con la constancia de recibo electrónico. ¿Por parte de quién? Del aceptante, del adquiriente, del deudor. Y tiene que decir su nombre, identificación y firma. No es el botón que dice acepté, perdón, recibí. No. Por eso cuando ustedes entran a un portal, ustedes tienen que colocar los roles de las personas que van a hacer los datos. Entonces, como ya están parametrizados los roles, ya ese rol dice quién es, a qué empresa pertenece, ¿no? Y qué cargo tiene. No era como antes, que era simplemente una novedad, clic, y él reportaba. Vea, la aceptaron. ¿Quién? La aceptaron. Y eso lo establece el artículo 2.2.53.4 del mismo decreto. Ahora el último, la aceptación. Y la aceptación me remite al Código del Comercio desde el artículo 772 hasta el 774. Y me dice que solo la factura electrónica se vuelve título valor cuando se acepta de manera expresa 3 días después, hasta 3 días después del recibo de la mercancía o el servicio, o la aceptación tácita. Cuando no me den la aceptación expresa, el emisor lo puede hacer. ¿Y esto en qué concluye? Que tengo un proceso. Llega la factura, le hago el acuse de recibo.
Llega la mercancía o me prestan el servicio, le hago el acuse de recibo de mercancía y prestación de servicio. Simultáneamente, de una vez acepto la factura de forma expresa. Y si no lo hago, el vendedor lo puede hacer. Ya hay casas de software que ofrecen que la aceptación tácita se va a hacer de manera automática. Eso tienen que hablarlo con su casa de software o prestador de servicio. Entonces, yo emito la factura electrónica. Lo primero que debo tener en cuenta es, ¿ya el ingreso está realizado? Porque si yo estoy en la ciudad de Ipiales, vamos a poner el extremo, y le estoy vendiendo algo a Barranquilla, allá en la Porra, en la punta norte, en la costa norte, ¿no? Donde el camión se va a demorar yo no sé cuántos días en llegar. ¿Le debo expedir factura? La primera pregunta que tengo que hacer. Mi recomendación es no. Pero habrá que analizar cada caso, por favor. Por eso digo, el ingreso ya está realizado. Tengámoslo en cuenta. Posiblemente me toque hablar con el transportador y digo, cuando usted llegue a Barranquilla, me manda el mensaje. Cuando le firmen la guía de transporte, me manden la guía de transporte firmada. Hágame el favor. Ya, de una vez. Y con eso, yo facturo. Esa puede ser una alternativa. Pero si es en el mismo lugar, si estoy ubicado en Bogotá y vendo en Bogotá, si estoy ubicado en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y estoy vendiendo a la misma ciudad, que el despacho y se hace el mismo día, lógicamente hago todo de una vez. Eso es distinto. Pero si ya hay un desplazamiento intermunicipal, habría que analizar cada caso y más o menos cuánto se demora ese tema. Si es 1 o 2 días, de pronto esto tiene manejo y esto tiene que tener criterio y habrá que analizar cada caso de manera individual. ¿Qué debe hacer el comprador? Acusa el recibo de la factura. Hasta ahí no se ha comprometido en nada. Revisa la factura. Al revisar la factura, puede rechazar la factura. ¿Por qué? Esto no fue lo que acordamos. ¿Listo? Esto no fue lo que acordamos. Llega la mercancía. No le he dado la confirmación del recibido de mercancía. Rechazo la factura. ¿Por qué? Llegó incompleta. Hago una aclaración. El portal gratuito, lamentablemente, y digo lamentablemente, hasta aquí puede haber una anulación de la factura. No más. Al menos hasta ahora. Puede ser que más adelante cambien las cosas, pero hasta ahora, hasta allí se puede anular una factura. De ahí en adelante ya no se puede anular una factura. Si yo le di aceptación de mercancía y le pido que me anule la factura, la DIAN no le va a recibir esa anulación y así lo ha expresado la DIAN. No sé si el sistema lo deja, estoy hablando de lo que dice la DIAN. Así lo expresa la DIAN literal. Lo malo es que en el programa gratuito de la DIAN solo aparece el reclamo después del recibo de mercancía. Entonces hay una contradicción. No sé si los funcionarios de la DIAN están diciendo mentiras o el sistema no lo permite. Han hecho mucho énfasis los funcionarios de la DIAN, incluyendo el subdirector de factura electrónica, que por favor, después del recibo de mercancía, no se van a recibir ningún documento electrónico de eso. Ahí ya el tiempo nos dirá si lo tiene, yo lo coloco aquí como reclamo, porque así he visto varios portales ya hechos. Pero les hablo de la novedad que me encontré el portal gratuito, que solo coloca el reclamo, por eso lo coloco en un colorcito distinto, después del recibo de mercancía. No sé si la DIAN va a permitir, después del recibo de mercancía, anular la factura. No lo sé. Hasta ahora no me ha tocado, no me he enfrentado, esto está muy reciente y no lo hemos hecho. ¿Qué manifestó la DIAN? Que por favor se facture lo que efectivamente se va a cobrar. Por eso le insisto a las casas de software que primero se haga el reconocimiento del ingreso y después la facturación.
Porque si a mí me devuelven la factura, ya está causado el ingreso, no pasa nada. Ya lo que hago es anular el documento y volver a expedir otro documento con otra fecha. Pero ya está reconocido el ingreso. El problema fue la factura. Por eso me tienen que decir, mire, no le hice no le acepté la factura porque eso no fue lo que negociamos. Entonces, ahí, en ese caso, cuando no es lo que negociamos, ahí sí habría una anulación de todo, hasta del ingreso. Pero si yo, lo que me hicieron fue devolverla porque me llegó una mercancía incompleta o lo que sea, de pronto le puedo mandar el resto de la mercancía o ajustar el resto de la mercancía o reponer el resto de la mercancía y habría que mirar el resto cómo se maneja. Todo esto nos va a tocar analizarlo con nuestros clientes y el modelo de negocio de cada empresa. Nos ha tocado sentarnos con cada empresa y reestructurar el proceso de venta. Así lo hemos hecho y hemos hablado con nuestros clientes y les hemos dicho que les vamos a manejar de la siguiente manera. Cuando yo le doy recibo de mercancía, automáticamente he permitido, por eso es que la DIAN dice que no acepta notas crédito, porque ya en este momento es costo de deducción. Ya es costo de deducción, entonces dice ya no más. Se murió para mí. Pero repito que en el portal gratuito hay una situación que no, para mí no es clara. Después de esa recibo de mercancía o prestación del servicio, quedan 3 días hábiles para hacer la aceptación por parte del comprador, aceptación expresa, o la aceptación tácita por parte del vendedor. Y solo aquí y solo allí tengo un título valor que puede ser exigible para cobro. Hasta aquí no hay cobro, aquí no hay cobro, nada hay cobro. Solo hay cobro aquí. ¿Por qué insisto tanto? Porque si a usted se le olvidó la aceptación tácita porque el comprador no le dio expresa, el problema es suyo. Y ahí es donde vamos a tener problemas en el futuro si no le hacemos seguimiento a esas facturas. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros. No hay nada. ¿Qué incertidumbres que se generan de esto? Muchísimas. Por ejemplo, ¿los conceptos que yo estoy facturando son acordes al CIU que yo tengo? Todo esto es para ir de una vez usted que vaya programando y planeando su relación con su cliente. Por eso yo no les hablo únicamente de la parte operativa, les hablo de la parte gerencial de la profesión, que es la asesoría, la consultoría. Con este proyecto de decreto que les digo a ustedes, que separa el reconocimiento del ingreso de la factura, ¿será que se va a controlar el devengo y la facturación? ¿Será que se van a hacer anexos distintos? ¿Será que hacia el futuro van a colocar nuevos controles? Ese es el tema que habrá que tener en cuenta. ¿Será que la DIAN con cada concepto que yo estoy va a asociar la tarifa del IVA a lo que yo estoy facturando? ¿Se controlarán los bienes grabados, excluidos, los obsequios, los consumos? Las empresas de construcción tienen claro la utilidad. Coloco ahí la IU porque las empresas de construcción dicen que necesitan IU. Las empresas de construcción no necesitan IU. Necesitan 2 cosas. O los honorarios del constructor o la utilidad del constructor. Nunca el IU. Pero ya es costumbre y en eso yo no me voy a poner aquí a tener eso. El IU solo lo manejan las empresas temporales de aseo y de vigilancia que utilizan personal especial, llamémoslo así. Cada concepto genera retenciones. La DIAN no estará guardando esos conceptos. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando emite una factura, él coloca una información?
para que lo tengamos en cuenta. Las entradas y salidas de mercancías, yo tengo Cardex. ¿Está soportado ese Cardex y valorizado? En este momento hicimos un peritaje y uno de los problemas que tenemos en ese peritaje es que todo el Cardex no está soportado. Y la DIAN cogió transacciones que no estaban soportadas. Ahí tenemos. Ahí se mandó un soporte que vamos a ver si lo acepta la DIAN, que hasta ahora, perdón, a ver si lo acepta el juez, porque ya la DIAN dijo que no lo aceptaba. Estamos esperando la última instancia del juez. Y eso significa que ya han transcurrido muchos años. Ese pleito se inició en el 2015 y estamos a 2022 y todavía estamos en el pleito. El adquirente no da el nombre. El artículo 617 dice que necesitamos colocarle el nombre. Una resolución que tiene menor categoría de la ley dice que se puede colocar 22222. ¿Eso cuándo se volverá un problema? Mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si yo anulo la factura después de 3 días de emitida la factura? Porque es que el Código del Comercio dice que la aceptación expresa o tácita se debe dar 3 días después de expedida la factura. El reglamentario dice otra cosa, pero la ley dice distinto. ¿Pasará algo? Todavía no lo sabemos. Porque hay gente que yo le emito la factura y viene a contestar a veces a los 15, 20 días. Otras incertidumbres. ¿La DIAN está estandarizando todos los documentos electrónicos o va a parar allí? ¿Se van a controlar las retenciones? ¿Se evaluarán los documentos extemporáneos? ¿Existen requisitos para notas de contabilidad? ¿Existirán requisitos para notas de contabilidad? ¿Se volverán electrónicas las depreciaciones, amortizaciones, bajas de inventarios, cruces, neteos de saldos? ¿Se requerirá la historia individual de cada activo fijo? Yo estoy guardando las facturas electrónicas, los archivos XML, los extractos bancarios los estoy guardando, o estoy guardando por allá en un folder un listado chuleado del extracto. ¿No estoy guardando el original? ¿Se están negociando las facturas por fuera del Radian a través de mesas de dinero? Se los digo porque ya lo vi, lamentablemente. Y yo ya le dije a un cliente mío que pilas con esas mesas de dinero que están actuando de mala fe. Radian ha dicho, todo debe pasar de Radian. Insisto, Radian solo es para negociar facturas, no más. Lo anterior que vimos, nada tiene que ver con Radian. Mire, es la primera vez que coloco Radian. La nómina electrónica podría ser base para un litigio laboral. ¿Ustedes se han preguntado eso? La factura electrónica solo tiene validez el archivo XML, no la representación gráfica. Que yo la necesite para ver es otra cosa. Es más, en las empresas que yo asesoro, mi instrucción es que se vayan al portal de la DIAN y descarguen el PDF de la DIAN, que lo coloquen adicional. Y encima de eso se haga una conciliación entre lo que yo tengo y lo que tiene la DIAN. Y esa labor se debe hacer diario. Todos los días se hace. O sea, hoy 21 reviso hasta el 20. Mañana 22 reviso hasta el 21. Y así sucesivamente. Y al finalizar la semana, le doy un barrido a todos para que estén todas las facturas. Y al finalizar el mes, volvemos a hacer un barrido de todo el mes. Y al finalizar el bimestre, lo dejamos como soporte de todo el IVA. Es mi recomendación. Que no vaya a haber ningún problema más adelante. Las facturas electrónicas se deben archivar, muchachos. Los PDFs no son facturas, son eso, representación gráfica. Se recomienda archivar ambos documentos. Los documentos soportes que se archivan
hoy en día manualmente se van a volver electrónicos a partir del 1 de agosto. Los documentos equivalentes también van a ser electrónicos, recuerden. Se recomienda que el documento soporte sea emitido directamente por el sistema contable, no extracontable, pero se puede hacer, ¿no? Porque yo puedo tener el sistema gratuito de la DIAN y después transcribir eso en el software. No me parece, pero pues cada cual arma sus cosas como le parezca. Se pueden tener varias resoluciones de factura electrónica, varias resoluciones de documentos soportes. Si tengo distintos propósitos, distintas sedes. Para el factoring necesito tener registrada la factura y firmada con firma propia, no con firma de un tercero, como es el proveedor tecnológico. Se constituyen empresas, mucho cuidado con las empresas que se crean para facturar y bajar impuestos. Hay ventas que se anulan al principio del mes siguiente. Esto lo más seguro ya no se pueda, pero mucho cuidado con esto. Facturas de fin de año deben quedar en el año que son. La variación frecuente de ingresos versus egresos mes a mes, por esos cambios de factura. Que la DIAN lleva el histórico, cuál ha sido el comportamiento de cada contribuyente. Hay remisiones sin facturar, se remisionan en un mes, se facturan en otro. ¿Y el reconocimiento del ingreso dónde queda? Yo siempre digo a la gente, haga un seguimiento frecuente de la proyección de IVA y de renta. No espere al día que se vence. Mañana se me vence el IVA y yo no tengo ni idea. Hoy 21, ¿cuánto voy a pagar? La renta, lo mismo. Les acabo de decir una auditoría de la facturación del portal gratuito de la DIAN versus la contabilidad. Y abrimos el espacio de preguntas. Listo, don Edmundo. Entonces, le sugiero lo siguiente. Dígame. Voy a hacer unas 4 o 5 preguntas sobre facturación y después empezamos a hacerlos de manera escalonada. Una se la hago yo de las preguntas que recaude acá y hacemos una pregunta con el micrófono abierto, la cámara abierta si quieren, para que sea directamente la persona que haga la pregunta. Perfecto. Sugerencia a esa pregunta que le hacen en vivo es que no hagamos repreguntas ni se vuelva consultorio personalizado porque se nos extiende el tiempo para todos y la idea no es trabajar temas puntuales, sino mejorar el conocimiento en el tema. Bueno, listo, entonces, Pedro. Hablemos de factura electrónica o aceptación de factura electrónica, que es lo que... La pregunta es de Luzaide, la primera. Si se elabora una factura electrónica y luego se aplica una nota a crédito, ¿cómo se hace para anular una nota a crédito? Las notas crédito no se anulan nunca. Esa pregunta se le han hecho varias veces al subdirector de facturación de la DIAN. Y él dice, no existe manera de corregir una nota de ajuste. No existe la manera de anular una factura después de que ha sido recibida la mercancía, confirmada el recibo de mercancía. No existe. Listo. Por lo tanto, la sugerencia es que antes de hacer un documento se tenga claro qué se va a hacer y se le ponga todo el cuidado del caso. Como una declaración tributaria. Lo que se fue, se fue. Comuníquese con el cliente antes de hacer cualquier operación. Sí, antes. Claro. Jessica Andrea pregunta, ¿cuánto tiempo tengo entre el acuse de recibo y el recibo del bien para dar la aceptación? Lamentablemente eso no quedó en la norma. Y ese vacío jurídico es una discrepancia que hay. Eso lo hemos analizado con los abogados, en el área jurídica. En el grupo al cual pertenezco hay mucho abogado. Y esa es una incógnita, precisamente. Dice, el artículo 773 habla de 3 días hábiles al recibo de la factura.
Es el decreto 1074, el que dice que son 3 días para la aceptación, tácita o expresa, 3 días después del recibo de la mercancía. Por lo tanto, el decreto reglamentario no establece fechas entre la emisión de factura y el recibo de la mercancía. Y ahí hay un limbo que no sabemos eso, qué perjuicios pueda generar. Mi recomendación es, póngase de acuerdo con sus clientes y traten de hacer eso en los 3 días siguientes a la elaboración de la factura. Es mi recomendación. Listo. Sigue ya con la pregunta, dice, adicionalmente, en que ninguno de la aceptación tácita o expresa, y esta se quede así, para que no pase a ser título valor. ¿Cómo? No entendí la pregunta, qué pena, ¿cómo? Dice, adicional, se puede dar el caso en que ninguno de la aceptación, es decir, tácita o expresa, y quede así, para que no pase a ser título valor. No. Si no es título valor, yo estoy corriendo un riesgo financiero. No la puedo cobrar. Cuidado con eso. Por favor, la aceptación tiene que ser sí o sí. Hasta la aceptación. O expresa por parte del comprador o tácita por parte del vendedor. No se pongan a hacerle quiebres a la norma, porque de ahí nacen, recuerden, las excepciones se vuelven regla general y son la consecuencia de errores. Listo. Doña Yamile le pregunta, si hay aceptación tácita y tiene las 2 otras aceptaciones, ¿sí es deducible de renta esa factura de compra? Claro, no pasa absolutamente nada. Después de que me le den el recibo de la mercancía, ya es costo y gasto deducible. Por eso es que dice la DIAN que en ese momento ya no se pueden hacer notas crédito. Doña Liliana Blandón está haciendo publicidad, dice que el software le está diciendo que debe comprar un aplicativo para que haga el acuse y siempre me hablan del Radian. No, Radian no tiene nada que ver con el acuse. Radian solo es de venta de facturas. Es un argumento comercial. Si usted nunca va a hacer factoring, nunca va a tener que hacer Radian. Don Jair Peña, ¿qué pasa con aquellas facturas que no se les ha hecho aceptación después de los 3 días? ¿Se puede hacer posteriormente? La sugerencia es sí. La sugerencia es sí. La sugerencia es sí, hacerla cuanto antes. ¿Las facturas de contado se deben aceptar? Bueno, el tema es que la factura tiene que venir de contado. Eso aclaro. Factura, cuando tú la estás elaborando, de contado o a crédito. Si la factura contado, digamos que la ley no lo volvió exigible. No lo volvió exigible el acuse de recibo. Pero si la factura es a crédito y se paga de contado, sí necesita acuse de recibo. Y en esto ténganle mucho cuidado. Les cuento el caso para hacerlo gráfico. En una conferencia, una persona dijo, no, yo no necesito eso porque yo todo lo pago de contado. Ese contador yo lo conozco, entonces yo lo llamé. Le dije, revisa si las facturas que tú tienes y pagas de contado dicen que son facturas de contado. Ninguna decía que era factura de contado. Todas decían que era factura crédito. ¿Sí lo ven? Ahí tiene usted. Liliana Vidal, sobre documentos soporte contabilizados en agosto, los electrónicos. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviarlos? ¿En los mismos días de agosto o después de finalizar el mes? ¿Estamos hablando de los documentos soportes? De documentos soporte electrónico. Los documentos soportes se deben enviar o el mismo momento que se ocurre como tal, o si es con una misma persona, a más tardar el último día hábil de la semana, o sea, el viernes. Por favor, no acumule todo para mandarse un solo envío el viernes. Usted puede llegar a omitir documentos y con eso se queda. Ya en este momento tenemos casos de facturas electrónicas no enviadas, de nóminas no enviadas, y ya tenemos casos en ese sentido.
que ya tenemos problemas, porque eso no hay nada de manera de justificarlo. Porque la respuesta es, yo creí que se había enviado. Ahí está. Y para estar haciendo otra conciliación, mi recomendación es documento hecho, documento enviado, para todo. Listo. Doña Rocío Orjuela, ¿la empresa debe enviar un mensaje de aceptación vía correo electrónico o mediante algún software? No, todos, en esto no sirve que yo muy queridamente le diga, apreciado proveedor, le agradezco mucho el envío de la mercancía. Nada, eso déjelo para las palmaditas. Pero eso no sirve absolutamente para nada. Solo sirve el acuse electrónico, el recibo, el acuse de recibo electrónico, que trae nombre, fecha y todo, el acuse de recibo del bien o de la prestación del servicio, que es electrónico, o sea, con el portal de la DIAN o con un proveedor tecnológico, y la aceptación expresa o tácita con un proveedor tecnológico o con la DIAN. Bueno, hago dos preguntas y abro micrófono. Luis Adolfo Contreras dice, ¿solo se firman las facturas con el nuevo proceso de la resolución 85, que son las de crédito? Le acabo de decir, las facturas que digan crédito, las que no vayan a ser facturas crédito que luego se pagan de contado. Mucho cuidado con eso. La respuesta es que teóricamente sí. ¿Qué ocurre, muchachos? Mi recomendación, no hagan excepciones. Porque al hacer excepciones, pueden omitir una factura crédito que creyeron que la habían pagado de contado y no le hacen el acuse de recibo. Y se pierde el costo de deducción. Listo. Pregunta de la Luz Ángela Lerma. ¿Puede, por favor, recordar las fechas de implementación de acuse y recibo de mercancía? Ya pasaron. Fue el 13 de julio. O sea, la semana, hace 8 días. A partir del 13 de julio debimos haber iniciado este proceso. Ya debimos haberlo iniciado. Independientemente de que la DIAN lo habilitó el 18, la DIAN dijo, ese era el portal gratuito. La norma decía el 13. ¿Cómo les parece? Es que a la DIAN, ¿quién la sanciona? ¿Quién la sanciona por no haberlo entregado el 13 y no el 18? ¿Quién la sanciona? Habrá que hacer implementar una demanda o algo así, si alguien quiere hacerlo. Pero la DIAN dijo, era el 13 y usted debió estar preparado el 13. La primera situación. Ahora, los 3 días, de acuerdo con el decreto reglamentario, dice a partir de la fecha del acuse de recibo del bien o prestación del servicio. El Código del Comercio dice 3 días hábiles a partir de la fecha del recibo de la factura. Por eso ahí hay un vacío jurídico entre entre la ley y el decreto reglamentario, que no sabemos si eso. La DIAN sigue insistiendo que es después del acuse de recibo de bien o servicio, pero no sabemos más adelante con qué sorpresa nos salga. Yo deseo evitar esa posible discrepancia de criterio y le estoy recomendando a la gente que en los 3 días siguientes a la emisión de la factura se haga todo. Es la recomendación. Bueno,